Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Economía de Opción, que se transmite por medio de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo esta información de valor. Y bueno, también recordarles que este programa se ve a través de 24.1, canal de TV WAC, de televisión abierta, 24 de Total Play, canal 24 de Axtel, 124 de Megacable y el canal 14 de Easy. Y bueno, también me gustaría dar este agradecimiento de parte de las personas que están detrás del programa y que también gracias a ellos es que se transmite este proyecto y este programa para ustedes. Y bueno, principalmente gracias a Paco Molgado, que es el Floor Manager, Denis Sánchez, de BTR, Viridiana Santana en audio y también Edith Segura, que es productora y que bueno, siempre está detrás de cámaras ayudando en cada detalle del programa. Y bueno, el día de hoy también tenemos un invitado especial que ahorita lo vamos a presentar con un tema muy importante que ahorita en septiembre es el foco de todos porque es septiembre, como vemos, el mes del testamento. Y el tema que vamos a ver hoy es testamento y sucesión. Pero bueno, me gustaría antes de esto también poder saludar al doctor Mauricio Juárez, quien también pues bueno, está con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Monse. Es un gusto poder participar con ustedes en una sesión más de su programa Economía de Opción. Muchísimas gracias a todo el auditorio que nos hace el favor de seguirnos a través de las diferentes señales, principalmente del 24.1 de TV WAC, transmitiendo, como bien dijo mi compañera, directamente desde Ciudad Universitaria, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y precisamente estamos con la oportunidad de compartir el día de hoy un tema de mucho interés, tema de testamento, pero también vamos a platicar acerca de lo que es la sucesión. Y qué mejor que hacerlo con un gran amigo, una persona que tiene algunos años ya estando participando con nosotros en un tema tan importante y a quien le agradecemos la oportunidad de su tiempo y que nos brinde este apoyo. Estimado licenciado Eric Espinosa, él es el notario titular de la notaría número 10 aquí en el estado de Querétaro, a quien le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar una vez más por aquí con nosotros. Estimado Eric, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Adiós, gracias, bastante bien, Mauricio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su recepción, porque definitivamente creo que el programa le va a sentar bien a más de alguno, definitivamente sí. Claro que sí. Y sobre todo porque siempre nos haces el favor de compartirlo de una manera agradable, de una manera que se entiende de manera muy rápida y que en muchas ocasiones las personas nos comentan, dicen, yo no voy al notario porque no le entiendo, porque me regaña, porque no me siento cómodo. Y una de las cosas y de las grandes cualidades que encontramos contigo, amigo, realmente es el don de persona que tienes para poder acercarle a la persona, al ciudadano, lo que en realidad necesita, porque en muchas ocasiones llegan con una idea diferente, ¿no? Sí. Y tú le dices, no, mira, es que lo que tú necesitas en realidad va por acá, va por acá, va por acá, y eres concreto y eres realmente sincero en lo que les dices, lo que tú necesitas es esto, y te involucra este tiempo y te requiere este honorario. No así con algunos otros que te dicen, pues sí, vamos a hacerle de todo y ya después vemos qué le servía y qué no le servía. Sí. Y es una de las cosas que la verdad a nosotros nos gusta, estimado Eric, y te reconocemos esa calidad de persona, esa calidad de profesionista que tienes, porque siempre eres bien honesto, siempre eres real, siempre eres sencillo en la forma y en el trato que le das a la gente que nos hace la solicitud de ¿con quién me recomiendas? Eric Espinosa. Eric Espinosa. Ya nos dice, ya no me digas porque ya tengo mucho trabajo. ¿Verdad? Muy bien, Eric. Bueno, ¿qué te parece si vamos entrando de lleno al tema, ¿no? Vamos a iniciar con lo que es el testamento. En muchas ocasiones nosotros creemos que entendemos lo que es un testamento, ¿no? Y en muchas de esas oportunidades, pues desafortunadamente utilizamos un lenguaje o creemos conceptos que escuchamos, que nos comentaron, que nos dijeron, y qué mejor que tú nos puedes decir qué es un testamento, para qué sirve un testamento, quién elabora un testamento, algunas de las formas de cómo se realiza un testamento, cuáles son aceptadas, cuáles definitivamente
pues es que a mí me dijo en vida que él quería que yo fuera esto y eso, y que en ocasiones vemos que pues no cumple con la legalidad que debería de ser, porque pues claro, es un protocolo que tiene pues ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Claro. Mira, yo te diría así como para abrir boca y un poco tomando en cuenta el tema, optamos por hablar de testamento y sucesión como si fuera pues el antes de y después de la muerte. Punto. Antes de la muerte, después de la muerte. El testamento es un documento justo para prever qué va a pasar el día que yo me muera. Como fiscalista debes saber que, pues bueno, de la muerte y de los impuestos nadie se escapa en este mundo, y ahí estamos presentes. Entonces, en el testamento es un documento que tú redactas de manera personalísima, o que el notario te redacta de manera personal a ti, para que tú dispongas de tus bienes o tus derechos para después de la muerte. Es importante que cuando tú asistas al notario eches a volar tu imaginación y comiences no solamente por explicar lo que tienes en tu vida, sino también tratar de preguntar qué es lo que pudiese suceder en tu vida. Esto es, hay términos, bien lo dijiste, la gente luego se espanta con los términos. Hay términos, te voy a decir ahorita, hay términos como premorición, conmorición. Si yo le digo a uno de mis clientes, oiga, ya tienen prevista la premorición o la conmorición, va a decir, esa no es ni mi hermana ni mi prima. Uh-huh. Y no gano nada con establecerlo. Yo sí sé lo que es, claro, me dedico a ello, pero tengo que decirle al cliente. Y entonces, en muchas ocasiones el cliente dice, quiero dejar como herederos a mis hijos Hugo, Paco y Luis. ¿Está bien? Pongo Hugo, Paco y Luis. Pero entonces uno es el que tiene que comenzar a pensar, oiga, ¿y si Hugo no existe? ¿Y si Paco se muere al mismo tiempo que yo? ¿Y si Luis no acepta la herencia? Y entonces ahí comenzamos a meter algunas de estas palabritas, ¿no? La premorición es, ¿y si se muere antes que yo? Que es muy común, ¿eh? Uh-huh. Muy común. ¿Y si se muere al mismo tiempo que yo? Íbamos de aquí a México y en un accidente automovilístico, pelufis, ahí nos quedamos los dos, al mismo tiempo. O un repudio, no, yo no quiero nada de herencia. Hay ocasiones en que papá deja a Hugo, Paco y Luis y resulta que Luis dice, no, a ver, yo soy consciente, yo estoy bien económicamente y creo que mejor repudio para dejar el paso a Hugo y a Paco. Y bueno, todo este tipo de detalles hay que platicarlos porque si en este caso Luis repudia, no es que le pase a Hugo y a Paco de manera inmediata. Tendríamos que ver si efectivamente Luis tuvo descendencia o no tuvo descendencia. Y son las cosas con las que nos tenemos que entrevistar con el notario. El notario será algo así, y perdón la semejanza, algo así como al médico, al abogado o al sacerdote. Le tienes que confiar lo que tú estás haciendo para que él, o lo que es tu vida, para que el notario pueda tomar esa información y redactar un documento ad hoc a lo que tú necesitas. Ese sí es un super traje a la medida. Sí, a lo mejor los formatos, los bosquejos son más o menos parejos en todos lados, pero el chiste es un documento a tu medida. Puede ser que tú estés pasando por una circunstancia especial, también hay que decírsela para que el testamento prevea. Hoy, hace unas horas estaba yo con unas personas que decían, mire, quiero dejarle a mi hija, pero no se lo quiero dejar, porque yo sé que mi yerno va a influir muchísimo en ella y va a disponer, y yo no quiero dejar desamparadas a sus criaturitas. Entonces, ¿cómo podemos estructurarlo? Y entonces estuvimos redactando para precisamente dejar protegidas a estas criaturas, a estos nietos del testador, y al mismo tiempo dejar protegida a la hija y pues bueno, quitar las manos del fuego de lo que es el yerno que ahí estaba presente. Pero entonces, sí se nos puede presentar que en el testamento estemos nosotros queriendo dejar una instrucción y podemos ser omisos. En la mañana tuve otra persona que había dejado en su testamento su mamá 3 legados. Un legado es un bien específico para una persona específica. Entonces, otra vez vamos con Hugo, Paco y Luis. Tengo la casa 1, 2, 3, la 1 para Hugo, la 2 para Paco, la 3 para Luis. Pero tengo que decir
¿Qué pasa si alguno de estos ya no existe o se muere antes que yo o repudia la herencia? Repudiar quiere decir no la quiero. No es lo mismo que ceder. Ceder es primero recibo, nada más que si yo ya recibo, paso con mi brazo derecho que es números de mi contador y ¿qué crees? Primero pagas impuestos por recibir y luego por ceder. El adquirente paga también impuestos y en algunas ocasiones el enajenante, el que está transmitiendo, también tendría que pagar impuestos. Entonces todo esto hay que platicarlo con el notario también, porque si bien es cierto, preparamos en el testamento todo para después de la muerte, pues después nos va a venir, cuando esta persona fallezca, nos va a venir de regreso la sucesión. Y aquí quiero dejar claro, si tu papá, tu mamá, tu tío, tu pariente hizo testamento con el notario, vamos a poner números ficticios, con el notario número 200, no quiere decir que la sucesión o el trámite sucesorio para después de la muerte tenga que hacerse forzosamente con notario 200. A ti te cae bien el notario 250, pues ve con el 250 que te genera confianza. Ahora sí que la idea es que tú entiendas lo que estás haciendo y que el notario con el que vas a trabajar te pueda ayudar. Entonces, si a mí me toca atender al testador, conozco su situación, planteo un testamento que vaya ad hoc a su realidad y si esto funciona, padrísimo, porque entonces estoy adelgazando los problemas para cuando esta persona falte. El día que esta persona falte, los herederos, si ven algo coherente, lo más seguro es que, oye, pues mira, este tipo redactó más o menos bien, le entendemos. Pues vamos a ver qué nos propone. Y pues bueno, ya entrarán a la notaría, en donde tendré oportunidad, si efectivamente yo traté con ese testador, porque pues digo, no voy a ser eterno, pero si yo traté con él, decirles, miren, sí, efectivamente lo que quería era esto y esto y esto, aquí está plasmado, quiénes son ustedes, bla, ya puedo encauzarlos perfectamente para hacer nuestro cambio de propiedades en caso de que sea necesario, porque no siempre se dejan bienes. Y otra cosa que es importante, tampoco necesitas tener bienes para hacer un testamento. Puedes no tener absolutamente nada. Inventemos, Mauricio, que tú no tienes absolutamente nada, pero es nada, ni que caerte muerto. Pero como buen amigo que soy tuyo, yo hice mi testamento y curiosamente te había dejado yo como heredero. Y tú no habías hecho testamento porque no tenías nada. Pues ¿para qué dejo testamento si no tengo nada? Pero yo te dejé como heredero. Entonces, ¿qué crees? ¿Que yo me voy a morir? Mis bienes van a pasar a tu persona. ¿Y qué hizo Mauricio? No, Mauricio no hizo testamento. Entonces, creo que tenemos que estar preparados. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que nos hacen el favor de ver o escuchar, tienen la vida garantizada y nadie sabe con qué se va a quedar en el momento en que expiras y dices, hasta aquí llegué. Nadie. Hoy puedo tener una fábrica de canicas y el día que yo muera no tengo ni una. O viceversa. Hoy tengo una canica y el día que yo muera soy dueño de la fábrica de canicas. Entonces creo que es importante el que perdamos el miedo a hacer el testamento. Llevamos ya muchos años con esto de septiembre, mes del testamento. El mes lleva muy avanzado. Estamos en la recta final del mes. Bueno, si no te alcanzó a hacer el testamento en septiembre, porque es septiembre, mes del testamento, pues está octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Hay muchos meses y el testamento no es precisamente un acto jurídico caro. Ahorita el testamento está en un costo de 2,500 pesos. Durante el mes de octubre vuelve a su nivel y estaríamos hablando de 4,000, 4,200 pesos, 4,500, por ahí así va a estar el testamento. Tampoco es caro. Si tú me lo preguntas, 4,200 pesos, en el primer concierto de Luis Miguel te los llevaste, mano. Entonces, digo, y a lo mejor sales aplastado del concierto por tanta aglomeración. Pues haz tu testamento antes de ir al concierto y creo que todas las cosas funcionarían mejor, ¿no crees? Claro, y fíjate que un tema bien interesante, Eric, Monse, dice, el día de hoy yo estoy seguro de que no tengo nada. ¿Y qué dejo? Pero como tú decías, no necesariamente se va a dejar o se va a disponer o señalar de lo que yo esté consciente que yo tenga el día de hoy. Así es. Pero podemos elaborar un testamento o un mandato en ese mismo sentido, decir, lo que yo tenga que conozca y de lo que no conozca va a ser para fulanito.
Y un ejemplo bien clarito, ¿no? ¿Cuántas situaciones no encontramos el día de hoy en ámbitos jurídicos de que es que no tiene heredero y el inmueble pues va a la beneficencia? ¿Por qué? Porque nadie viene y lo reclama, pero nadie fue y lo reclamó porque nadie sabía que podía ser susceptible de recibir dicho inmueble. Sobre todo lo vemos en los inmuebles y en nuestra ciudad lo encontramos mucho en los inmuebles que están sobre todo en el área del centro, ¿no? Así es. Y vemos casas que están abandonadas, casas que están deteriorando. Oye, ¿y a poco si de plano no existía nadie para que lo pudiera hacer? ¿Nadie se interesó? Nadie buscó, nadie indagó, y bajo esa misma oportunidad pues obviamente no hay elemento con qué conseguir o con qué proceder en un ámbito jurídico para poder darle continuidad al mandato de alguien, ¿no? En esta misma idea, Eric, encontramos por ahí que en ocasiones las personas contratamos seguros, ¿no? O tenemos algunas cuentas bancarias y decimos, y normalmente en el contrato te dicen, ¿quién va a ser tu beneficiario? Oye, yo pongo a mi esposa, a mi hijo, a mis papás, a mis hermanos, ok. Eso es lo que viene en el contrato. Aun y cuando yo ya manifesté en un contrato para con una entidad financiera, también puedo dejar en el legado de lo que es mi testamento a alguien que pueda operar o alguien que pueda darle continuidad al manejo de dichos recursos. Sí. A ver, y antes de que se me vaya, voy a tratar de tomar un poquito de lo que comentabas hace unos segundos y lo ligo con esta primera pregunta. Y yo te diría, el testamento per se es un documento para instituir herederos. Sí. Entonces, la primera figura que tiene que haber en un testamento es un heredero. El trámite que estábamos, o que comentaba yo al inicio de la señora esta que estuvo en la mañana en mi despacho, es un testamento donde pues, se les hizo muy fácil decir, pues tengo 3 hijos, pues hago 3 legados, a este le dejo la casa 1, la casa 3. Se les olvidó la figura heredero. Y entonces resulta que esta persona que hace el testamento fallece y nunca tomó en cuenta que no tenía 3 casas. Tenía 4 casas y herencia que le caía de un abuelo. La casa número 4 y la herencia que le caía del abuelo quedó fuera del testamento. Y entonces pues, el testamento sirvió para muy poco. Para muy poco porque tuvimos que abrir, además de la sucesión testamentaria, tuvimos que abrir la sucesión intestamentaria por cuanto ve a la 4ª casa y a lo que le caía del abuelo. Entonces hay cosas que debemos prever, sí, y por eso esta parte que tú al inicio decías, dejo como heredero todos mis bienes, de mis posesiones, de lo que deje al morir, sí, suena como a romanticismo, como a frase sacramental, pero así es como tiene que ser. A ver, de todo lo que yo deje, de todo, dejo como heredero a Mauricio. Y establezco un legado en particular para Montserrat de mi casa de Juárez 25. Entonces ya tengo la figura institución heredero y la figura institución legado. Puedo no tener legados, pero siempre la figura del heredero. Es así, ese es inolvidable, definitivo, inolvidable. No se nos puede perdonar el dejar de ponerlo. Y luego, esto que comentas, ¿qué sucede con lo que son beneficiarios que hay en nuestras cuentas bancarias, seguros de vida, etcétera? A ver, en cuenta bancaria y en seguros de vida prevalece, sí, la figura del beneficiario que ahí se especifica. Entonces, yo tengo una cuenta en el banco Super Rico Macpato. Entonces, en esa cuenta yo te tengo a ti, Mauricio, como beneficiario. Bueno, pues por mucho que yo establezca en el testamento que yo dejo a Montserrat, el beneficiario eres tú. Y te llevas el recurso y te lo llevas tú. Y bueno, aquí me adelanto un poco y un buen, pero esa cantidad de dinero era mía. Y por lo mismo, si es mía, la ley dice que la herencia pasa libre de impuestos a mi adquirente, a mi heredero, libre de impuestos sobre la renta, que recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto por utilidades. Sí, al muerto no le pueden cobrar nada. Entonces, de mi persona a Mauricio pasaría exento. Y no estoy siquiera distinguiendo si Mauricio es mi hijo, mi hermano, mi padre, nada. Es mi amigo. Y como tal pasa exento.
Cosa diferente si hablamos de un seguro de vida. El seguro de vida no es mío. El seguro de vida, la cantidad de dinero, pues el seguro sí es mío, pero la cantidad de dinero que se promete ahí, pues no, ese es, si se da esta condición, te damos esta cantidad de dinero, pero el dinero no es mío, es de la aseguradora. Y ahí sí te podría decir, aplica otra vez el beneficiario, pero ahí técnicamente es así, causa impuestos. Pero esa es otra historia, diría la gordita. Ahorita nos regresamos a lo que traemos nosotros, que es el testamento, sucesión y demás. Pero nada más así como para abrir boca, ¿no? Entonces, respondiendo claramente a tu pregunta, sí lo puedo poner en mi testamento, pero el lugar ideal para marcar un beneficiario de una cuenta bancaria, un seguro de vida, es allá, en aquel contrato con aquella institución que es la que tiene tu cuenta bancaria o tu seguro de vida. Perfecto. Y Eric, también unas preguntas que tenían duda previo al programa, es qué pasa si no otorgo testamento, ¿no? Veíamos que en el supuesto de que no se dejara un testamento, la ley establece que quiénes serían los herederos, establece quiénes serían los herederos y su proporción de cada uno de ellos, ¿no? Así es. Y otra pregunta también en base es, ¿a partir de qué edad se puede otorgar el testamento? Buenísimo. Contesto por la segunda primero. ¿A partir de qué edad? En Querétaro, yo les diría a todos los televidentes, pues bueno, revisen en sus estados, porque hay estados en los que a los 14 años ya se permite. Querétaro no. Querétaro es a partir de los 16 años. Okay. De 16 años en adelante puede ser el testamento. ¿Qué estados permiten los de los 14? Bueno, los estados a lo mejor pegados a la costa, donde la gente se desarrolla un poco más rápido que las personas que estamos en la zona centro, ¿no? Y hay algunos estados de la República en los que te dicen, no, hasta que tengas 18 años de edad. Querétaro, que es sobre el que estamos trabajando, a partir de los 16. Sale. ¿Qué pasa si una persona se muere y no hace testamento? Pues bueno, la ley dice, a ver, vamos a ver quiénes son los parientes de esta persona. Y decimos, los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Me muero yo. ¿Quiénes son mis parientes más cercanos? Bueno, pues están mis hijos, mi cónyuge, que no es mi pariente, porque si fuera mi pariente no podría ser mi esposa, es una prohibición. Hay una relación que precisamente se llama matrimonio. Pero mis hijos, mi cónyuge, mis padres, no tengo ninguno de esos, mis hermanos. Y la ley va haciendo como si fueran esos aros, como cuando tú avientas una piedra al agua y van haciendo los aros, pero la ley se va hasta el 4º grado. Más allá del 4º grado dice, con la pena no entren. Entonces, 1er grado están mis hijos. 2º grado, mis hermanos. 3er grado, mis tíos. 4º grado, mis primos, lo que son los primos hermanos. Ahí terminó. No hay ninguno de esos. Ahora sí, entonces dice el Código Civil, le vamos a dar paso a 2 figuras. 1, instituciones de asistencia privada, y 2, Universidad Autónoma de Querétaro. 50 y 50. Digo, para ser muy honestos, para que llegue a la universidad o a las instituciones, le ronca, porque que tú te encuentres con una persona que no tiene parientes dentro del 4º grado es verdaderamente un garbanzo de libra, ¿no? Es algo muy raro, ¿no? Quiere decir que es imposible, pero es algo muy raro. Algunos tenemos menos parientes que otros, pero pues bueno, se va a oír majadería, pero todos tenemos madre, aunque sea poquita, pero sí la tenemos padre, tenemos hermanos, tenemos hijos. Alguno nos puede estar faltando, pero tenemos, si llegamos hasta el primo hermano, pues abarcamos a todos. Entonces ahí es donde podríamos embonar y concretar la respuesta. Perfecto. Fíjate que sí es importante, y ahorita platicabas el tema de que en caso de que esas excepciones muy, muy raras, que no encontramos a ninguno del hasta el 4º grado. Bueno, entonces ahora sí vamos al tema de las instituciones de beneficencia y a la Universidad Autónoma, en nuestro caso concreto. ¿Qué sucede si ellos también repudian o rechazan ese beneficio? ¿Las instituciones? Ajá. Entonces ahí sí estaría muy complejo que una institución repudiase, porque a ver, digo, a mí lo que me regales bienvenido, ¿eh? Claro. Y de gratis hasta las puñaladas, como dicen por ahí. A ver, lo veo complejo el que de alguna manera nuestra institución, en el caso de la universidad, pudiera decir, yo no lo quiero.
porque entonces se volvería propiedad de absolutamente nadie. Ahí ya no voltea el código, porque presume que primero recorriste a la familia para después crear las instituciones. Vamos a ponernos en el caso así ridículo. No dejó a nadie y la universidad dice, no, yo no quiero esa propiedad. La casa de Juárez 25 nunca me gustó. Y la Junta de Asistencia Privada dice, no, a mí tampoco me interesa. Ahí se va a caer la propiedad. Y entonces nos vamos a encontrar con una propiedad que más adelante le puede atraer a una persona que va caminando en la calle, ve vacía la propiedad y comienza a poseerla. Y ahí entonces ya caeríamos en otra figura, que es la prescripción. La pérdida o adquisición de bienes o derechos por el puro transcurso del tiempo, que ya es otra figura completamente diferente. Pero ahí estaríamos dejando la propiedad, porque pues nadie de los que podía tenerla la quiso. Híjole, si a ese caso nos queremos ir, yo preferiría decirte, a ver, no la quiero, pero la acepto y la vendo. Digo, los centavitos, como quiera que sea, a nadie le hacen daño y nos pueden venir muy decentemente bien. Entonces sí lo acepto, me lo llevo y lo vendo. Que la casa esté muy fea, pues mucho gusto. Que la casa esté embrujada, tampoco me interesa. Pero la tomo y la suelto y la vendo inmediatamente. Porque dicho sea de paso, si hay propiedades que la gente las rechaza. Sí. Hay propiedades en Querétaro, están muy marcadas. Yo no quisiera ser alarmista de nota roja, pero hay propiedades que la gente dice, no, esa no la compro, esa casa está embrujada. Bueno, a su gusto, ¿no? Te acordarás, había incluso una casona muy grandota en el fraccionamiento Brujas que decían que estaba embrujada. Hoy es un condominio precioso, precioso. Quien lo tomó y al final dijo que embrujada, ni que 8 cuartos, ya vámonos. Y le sacaron un jugo tremendo. Pero bueno, esa es otra historia. Y así quedaría la propiedad en caso de que estas dos instituciones dijeran, pues no, yo no la quiero. Claro. Fíjate que un tema, a ver si nos alcanza antes de irnos a corte. Cuando generas o cuando haces el tema de generar tu testamento, ¿es obligatorio que señales a un albacea? Sí, definitivamente sí. No es necesario enlistar bienes, pero sí es necesario decir quién va a ser tu albacea. El albacea, y qué bueno que lo tocas, porque hace rato hablabas de las figuras del testamento. Y figuras, bueno, está el testador, está el heredero, que dijimos que es el que adquiere a título universal, está el legatario, que adquiere a título particular, está el albacea, que es el que va a, por decirlo así, a recibir y administrar la herencia o entregar la herencia. Entonces es un administrador, un ejecutor de las instrucciones del testador. Está la figura de un tutor, que es el que se va a hacer cargo de los menores de edad. Está la figura que luego casi no utilizamos, que es la figura de un curador, que el curador no es el que cura, sino el que supervisa los actos del tutor. Y pues bueno, son las figuras que vamos marcando dentro de lo que es el testamento, que es importante tenerlas en cuenta. Pero el albacea, sí, definitivo, es importante que exista. Y más importante es que tu auditorio o nuestro auditorio sepa que el albacea, si tú no le pones un alto, tiene derecho a cobrar un 2% respecto de la masa hereditaria, lo cual es una cantidad interesante. Y bueno, yo dejo como albacea, perdón, Monse, voy a dejar como albacea Monse por la confianza que le tengo. Es una persona íntegra, es una mujer impresionantemente extraordinaria por todos lados. Pero resulta que tiene derecho a cobrar el 2%. Y bueno, el 2% cualquiera le hace cosquilla cuando el patrimonio es interesante. ¿Le quiero prohibir? Le puedo prohibir. Te dejo como albacea, pero te pido no cobres nada por el ejercicio de tu encargo. Aunque me digan eso no se puede poner, lo puedo poner. ¿Surte efectos? Pues déjalo ver en los herederos y vas a ver si va a surtir o no va a surtir efectos. Le van a decir, oye, Monse, tú eres la albacea, sí, pero no vas a cobrar, no. Ah, perfecto, pues entrale como albacea. Si buscamos que sea un cargo, pues un cargo honorario, ¿no? Que de alguna manera haga alarde a su nombre y que sean de estas personas que reciben 10 pesos y entregan 11, no que entregaron 9, 8, 7 y los que se vengan para abajo. Sí, y precisamente esa es una pregunta, y bueno, yo creo que no nos va a alcanzar ahorita en este espacio, pero regresando, precisamente qué sucede cuando una autoridad judicial te nombra como albacea y en el tema del honorario de manera práctica. Pero vamos a tener que hacer un pequeño corte previo aquí a dar continuidad a nuestra plática. Está muy interesante, Eric, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y los invitamos a que nos acompañen a un pequeño corte y estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos.
Nuevamente estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción, platicando de este tema muy interesante que es testamento y sucesión, con el licenciado Eric Espinosa Rivera, notario titular número 10. Y bueno, continuamos con esta interesante plática y con muchas dudas que también tenemos. Y bueno, también, antes que nada, saludar a las personas que nos están escuchando en este momento viviendo, que es Alejandro Jaramillo, Maritza Acosta, la comunidad de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo del Corral y a Carla Juárez. También un saludo a Omar Medrano, Alejandra Olvera y Juan Carlos García. También un saludo a Rodrigo Hurtado y a Guillermo Ortiz Terán, que en este momento nos están escuchando, nos están viendo y pues nos están también pasando sus comentarios a través de redes sociales. Y bueno, continuamos con este tema también muy interesante, con varias dudas, Eric, que también nos gustaría que nos pueda contestar estas dudas, que es experto en este tema. Y también poder platicar, porque muchas veces cuando se recibe una herencia no se sabe muy bien lo que hay detrás de, ¿no? Es decir, la cuestión de impuestos, ¿no? Y también cuando es una parte inmobiliaria, pues no sabemos el traslado de dominio y todo lo que hay detrás, que también requiere, pues, un costo que a veces el heredero pues no tiene ese monto para poder recibir esa parte designada, ¿no? Sí, a ver, en materia de impuestos hay algunas cosas que son interesantes. Federalmente está exenta de impuestos sobre la renta todo lo que se recibe por herencia. En materia federal no hay discusión y debo hacer la observación, no es en este sexenio que va terminando, en el sexenio anterior hubo por ahí un proyecto de reforma a la ley del impuesto a la renta donde pretendían gravar las herencias. O sea, no es de esta administración, sí, ni la cuarta transformación, no, viene de antes. Y pues bueno, recordemos que hace muchos años sí existía el impuesto por herencias. Se abroga, o sea, se le quita esta fuerza a la ley, se quita la parte del impuesto a herencias y en el sexenio de Peña Nieto quisieron ponerlo en vigor, lo echaron para atrás. En el de Andrés Manuel López también lo quisieron subir, le dieron para atrás, porque se dan cuenta que es una parte delicada. Y bueno, en este sexenio no podemos dejar de ver que hubo un gran incremento de muertes con el tema de la pandemia. Entonces, si a eso le acabas golpeando, pues ten un poquitito de sensibilidad con la gente que te apoya o que ha votado por ti, ¿no? O incluso los que no han votado por ti. Pero el caso es, federalmente no hay impuestos. Pero tendremos que atender a lo que son las leyes locales, en el caso concreto Querétaro. Querétaro en el estado, Querétaro en el municipio. Como este impuesto que señalas, Monse, que es el de traslado de dominio, es un impuesto municipal, tendremos que atender a las leyes de cada municipio. Todos los 18 municipios te cobran impuesto por traslado de dominio, cambio de propietario. La casa nunca pierde. Entonces, si yo te vendo, tú compras, tienes que pagar tu impuesto. Si yo te regalo una donación, tú adquieres, tienes que pagar tu impuesto. Si yo me muero y te heredo, tienes que pagar tu impuesto. Pero hay un detalle que es bien importante y que creo que el auditorio debe saberlo. En el estado de Querétaro, pero esto es solo en el estado de Querétaro y solo en el estado de Querétaro, en los municipios, la ley de Hacienda de los municipios establece que si tú te mueres y dejas una sola propiedad, pero no más una, no una y un terrenito por ahí, no, una. Si dejas una sola propiedad y se la dejas a tu cónyuge, a tus ascendientes o a tus descendientes, esta propiedad pasa libre de impuestos a ellos. Entonces es importante sí que se tenga y se sepa. Porque hay ocasiones, en este mes yo tuve varias personas que me dijeron, oiga, quiero hacer mi testamento, mire, licenciado, tengo una casita, es lo único que tengo, ya no tengo más. Lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero es gente no de la tercera, es como de la cuarta, quinta, sexta edad o época. O sea, sí, ya estaban bastante grandes. Me dice, quiero dejarle esto a mi único hijo, que es mi hijo Juanito. Ya el Juanito tiene 60, pero bueno, a Juanito. Pues había ocasiones en que le decía, oiga, creo que nos conviene establecer el testamento, sí, para que precisamente pase exenta, porque hoy podría usted estar haciendo una escritura de donación a favor de Juanito, pero si usted dona, Juanito tiene que pagar impuestos. Si usted se muere, Juanito no paga impuestos. Entonces,
Sí, hubo gente que iba con la idea de hacer la donación, acabó haciendo un testamento mucho más económico y muy seguro. Al final del día, muy seguro. Lo que buscábamos es que el tal Juanito quedase como heredero, quedase como propietario, quedase como donatario, quedase como dueño. Entonces, sí, creo que es importante que cuando uno vaya a hacer el testamento pueda planearlo, y por eso el nombre de la plática es testamento sucesión. A ver, señor notario, vengo a hacer el testamento, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio de qué sucede si yo me muero. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Porque algo que es muy común, ¿no? Es la gente dice, chin, recibí herencia, ¿y ahora cómo le hago para pagarla? Pues para eso son los bienes, para remediar los males. Entonces le pido al albacea, que es el que nos comentaba hace un momentito Mauricio, le pido al albacea procedamos a la venta de uno de los bienes para con el producto de ello poder arrancar el trámite sucesorio y regularizar las propiedades y hacer todo el teatro inmobiliario para que precisamente queden las cosas como el testador pensaba, y en muchas ocasiones como los herederos también lo estaban pues de alguna manera buscando. Porque aun cuando el testamento es personalísimo, es muy común que llegan los hijos y me dicen, mire, aquí está mi papá, te lo llevan casi en calidad de trapo. Aquí está mi papá, mire, deténgalo tantito para que firme. Me va a dejar todo a mí, ¿verdad? Sí, papi. Y el mamá casi le mueve así la cabeza. No, a ver, no. Déjemelo aquí sentadito. Yo voy a platicar con el papá. Si al papá lo puedo ubicar en tiempo, en lugar, sabe quién es, me sabe decir en qué fecha estamos, me sabe decir dónde vive, los nombres de sus hijos, que luego a la gente le cuesta trabajo acordarse de los nombres de los hijos, pero puedo entablar una conversación con él. Con todo respeto para mis estudiantes de medicina, no necesito de un médico. Yo lo entrevisto y si el señor está de acuerdo, para eso tengo fe pública. Si el señor me comienza a decir cosas totalmente extrañas que ya me ha sucedido, hay ocasiones en que le digo, mire, aquí está su papi, llévelo a un hospital porque el señor necesita atención médica, no necesita atención jurídica. Primero vamos para la cuestión médica y luego vamos para lo que es lo jurídico. Si no, pues el testamento podría ser demandado de nulo. Y entonces ahí sí ya no me está gustando porque no solamente es el testamento, sino es mi persona profesionalmente la que lleva todo esto de por medio. Creo que es importante darle su justa dimensión. Hace unos días me decía una persona, oiga, mi hijo está amenazando con que va a demandar la nulidad del testamento. Pues que siga amenazando. Si el testamento está bien hecho, es más lo que vemos en las películas, en la televisión, que lo que realmente sucede. En 30 y no sé cuántos años de ejercicio que llevo, si me lo preguntan cuántas veces han tirado un testamento mío, ninguno. No es que sea el muy, no, es que hay que hacer las cosas bien para que no les pase absolutamente nada. Pueden demandar lo que quieran, nadie está exento de que te puedan demandar, nadie. Pero de allá que lo nulifiquen o cosas de estas, no, definitivamente no. Pueden llegar incluso a ser tachados de inoficioso a los testamentos. Ahí está otra palabra dominguera. ¿Qué es un testamento inoficioso? Aquel en el que tú no dejaste previsto algo para un menor de edad o para un discapacitado. Tengo 3 hijos y dejé solamente para 2. Al tercero no, porque está chiquillo, tiene 2 años, ¿para qué? Híjole, ese testamento es inoficioso por no haber previsto para esta criatura. Entonces yo desde ahí comienzo con la gente. ¿Tiene hijos? Sí. Hace rato tuve una persona que traía ya sus años encima. Pues abiertamente le pregunto, oiga, ¿tiene hijos? Sí. ¿De qué edades? Hasta pena le dio decirme que eran menores de edad, pero bueno, pues eran menores, tenemos que prever para los menores de edad. Ni modo. ¿No? Entonces, todo eso tenemos que estar volteando a ver dentro de lo que es este mes, para que a partir del mes que entra, que la gente comienza ya a hacer otro tipo de movimientos, veamos qué es lo que puede suceder con el trámite sucesorio, del cual ahorita platicaremos cómo lo arrancamos, ¿no? Sí, fíjate, Eric, ¿se acuerdan que cuando empezamos la plática yo les decía de las características particulares del licenciado que nos acompaña el día de hoy? Y yo les decía un tema de la integridad en el desarrollo profesional. Aquí lo está exponiendo él mismo, ¿no? O sea, él mismo sugiere a la persona que requiere su servicio
qué es lo que en realidad le hace falta para poderle suministrar la actividad. Y en razón de ello, estimado Eric, te comparto 2 mensajes que tienes por aquí de nuestro auditorio. Uno es el licenciado Guillermo Ortiz Terán, una persona que te conoce mucho. Dice, muchas gracias por el invitado, siempre es un placer escucharlo en el aula, en el ejercicio profesional notariado y ahora en la dinámica. De verdad te felicita. Hombre, muchas gracias. También a la contadora Maritza Costa, dice, excelente invitado y una gran persona. Insistimos, procuramos que las personas que vengan a platicar con el auditorio sean personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, porque en realidad lo hacemos con la mejor intención de poder poner a su alcance personas que son humanos y personas que realmente te ofrecen y te dan soluciones a lo que tú necesitas. De verdad, muchísimas felicidades, Eric, te lo reconozco. No me lo digas, muchas gracias. Más. Y bueno, pues dando continuidad en este tema, hablando ahora del tema de sucesión, ya encontramos por ahí, en razón a lo que nos platicaba Monse, del tema del pago de los impuestos. ¿Qué beneficios encontraríamos para ahora los herederos y qué obligaciones encontramos para las personas que tienen que actuar en esa razón de hacer valer lo que se dijo en un testamento? Mira, te diría, como para tratar de abarcar todo de un solo golpe, diría, cuando una persona fallece, hay 2 posibilidades. ¿Hizo testamento o no hizo testamento? Si haces testamento, el trámite a seguir se llama sucesión testamentaria. La sucesión es precisamente la que sucede, la que le sigue, en este caso, al difunto. Al difunto al que nosotros, en términos jurídicos, le llamamos el decuyus. Se escribe de cujus con J, pero decimos decuyus, es un latinajo. Decuyus, ¿qué quiere decir? De cuya sucesión se trata, de mi sucesión se trata. Entonces yo sería el decuyus si yo me muero. Entonces, sucesión testamentaria cuando traemos testamento, sucesión intestamentaria cuando no tenemos testamento. Vamos a pensar que nos vamos por la vía de la sucesión testamentaria. Fue una persona muy ordenada, hizo su testamento. ¿Qué hay que hacer? Básicamente lo vamos a desarrollar en 2 momentos. Un primer momento cuando acuden los herederos y le dicen al notario, oiga, pues mire, mi papá dejó aquí este testamento, veo que estamos aquí nombrados. ¿Qué sigue? El notario les pide el testamento original, les pide el acta de defunción original para tener certeza de que efectivamente la persona fallece, y con esos 2 documentos el notario pide un informe a una oficina que se llama Archivo de Notarías. Me voy a regresar tantito. Cuando una persona hace un testamento, al momento de hacer el testamento, el notario manda un aviso al Archivo de Notarías y le dice, oye, Eric Espinosa, siendo las 18:35, hizo su testamento. Entonces ahí se queda ese aviso. De tal suerte que cuando Eric Espinosa se muere y los herederos fueron con el notario pide informes a esa oficina, la oficina dice, sí, tengo aquí aviso de un notario que dice que otorgó testamento a las 18:35, el día 23 de septiembre. Hombre, pues padrísimo, pero no me quedo ahí. Porque ese testador pudo haber hecho un testamento en Guanajuato, en Tijuana, en Cancún, en cualquier parte de la República. Entonces esta oficina local le pasa el informe a una general, a una federal, que lleva los registros de todos los testamentos de toda la República. Entonces se toca base y se confirma, sí, este es el último testamento. Bueno, entonces ya puedo voltear con los herederos para decirles, señores, sí, este es el último testamento, sí podemos abrir la sucesión y nos vamos por el lado de la sucesión testamentaria. Si fuese intestamentaria, el personaje que vaya a seguir la sucesión intestamentaria, y digo personaje, puede ser un juez o un notario. ¿También el notario puede abrir una sucesión intestamentaria? Sí, también. Las condiciones son muy simples: que no haya testamento, que todos los herederos sean mayores de edad y que todos tengan capacidad de discernimiento para poder llevar a cabo el trámite ante mí. Entonces, llegan conmigo, me dicen, oiga, no sé si mi papá dejó o no dejó testamento, aquí está el acta de defunción. El notario vuelve a hacer la misma pregunta a la oficina esta del archivo de notarías, el archivo se conecta con el federal, y le dicen, no hay testamento, o sí hay testamento y está en Cancún. Bueno, pues hay que ir por el testamento a Cancún,
no se vayan de vacaciones, se puede pedir por paquetería para que no estemos emocionándonos, pero puede ser que digan, no, pues efectivamente no hizo testamento. Y ahí es donde entra esto que decía hace ratito, que me preguntaba Montserrat, ¿quién sigue? Los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Entonces, si se me presentaron aquí los hermanos, les diría, señores, son ustedes hermanos, sí, este señor que fallece o esta señora que fallece no dejó cónyuge, no dejó descendencia, no dejó ascendencia. Pues si dejó, con la pena primero van ellos y luego van ustedes. Entonces, ahí son los dos caminos. Me voy por la sucesión testamentaria o la sucesión intestamentaria. Una vez que yo abro la sucesión, yo hago unas publicaciones en el periódico, que son esos como mini edictos que van a ver ustedes en el periódico, donde dice, se está tramitando la sucesión del señor fulano de tal en mi notaría, por si tienes algún pendiente en esta sucesión, sea porque eres acreedor o deudor de la sucesión. Y entonces yo hago 2 publicaciones y espero un plazo de 30 días a ver si comparece alguien o no comparece nadie. Si no comparece nadie, el siguiente paso es cambio propietario y se acabó. Ahí termina la sucesión. Entonces, si me lo preguntan, ¿una sucesión en una notaría es rápida? Sí, sí es muy rápida. Si todo está bien orquestado, me gusta para que en 2 meses hayamos terminado absolutamente todo. Cosa que, con todo respeto para mi Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, pues no, en juzgados es mucho más lento. Pero debo de entender que en un juzgado tiene una carga de trabajo muy diferente y es otro tipo de chamba la que tiene ahí, que son carácter contencioso, pleitos. Acá no. El trámite es, vamos de la mano. Si en el camino se me alebresta alguno de los herederos, mi obligación es cierro mi expediente y lo remito al tribunal que está para dirimir estas controversias. Entonces, por eso es que de alguna forma, pues bueno, sí es más lento en el juzgado el trámite sucesorio, porque tienes que formarte a lo que son los plazos que la ley les va estableciendo a los juzgados y a la agenda que tienen juzgados. Entonces, un trámite en un juzgado te puede llevar, pues lo que a mí me llevó 2 meses, en un juzgado te puede llevar 8, 9 meses, literal, todo un embarazo, si bien te va, porque si estamos peleados, claro, se llevan años. Entonces, creo que ese es muy buen momento para que precisamente la gente pueda todavía meditar, reflexionar, decir, oye, si no es en septiembre, pero lo hago en octubre, pero ¿de qué hago testamento? Lo hago porque creo que con esto voy a evitar problemas a lo que son mis posibles herederos, ¿no? A mí me apuntas para octubre. Fíjate, de entre estos mismos ejemplos, Eric, decías, bueno, es una persona que sí deja un legado y tiene a su vez 3 hijos. Y de esos 3 hijos, ya fallece el que dejó el legado y entonces los 3 hijos, uno de ellos falleció, pero sí tuvo descendientes. ¿Qué sucede? Entonces, de los 3 ya nada más 2 pueden solicitar su participación o también ese tercero con sus herederos. ¿El testador dejó 3 legatarios? Sí. ¿Una sola propiedad para los 3? ¿O una para cada quien? Una para cada quien. Una para cada quien. Sale. Luego, el número 1 se me muere, el de la casa 1 se me muere. Ajá. ¿Muere antes del testador o después del testador? Antes. Antes del testador. ¿El testador dejó previsto qué sucedía para este? No. No dejó. Entonces, esta propiedad queda intestada. Y entonces, esta propiedad se mete a la sucesión intestamentaria. Mando llamar entonces al 2, al 3 y a los posibles hijos que haya tenido que se murió antes. Si no dejó descendencia, se reparte entre estos 2. Si sí dejó descendencia, esta casa, que es la casa 1, se va a repartir entre el 3, el 2 y los hijos de 1, por no haber previsto que dejaba mi legado al número 1 y que si fallecía antes o después, antes o al mismo tiempo que yo, o repudiase, su parte, su legado, pasaba a su descendencia. No lo dije. Esos son de los graves errores. Y por eso es que, de verdad, yo a la gente sí le digo, cuando vayas ante el notario y estés platicando, así como decía que el programa de televisión, Silvia Pinal, Casos de la Vida Real, plantéale todas las necesidades que se te ocurren en el notario, todas. Es tu momento. Es tu momento. Si no lo aprovechas ahí, híjole, el otro momento les toca a tus herederos, tú vas a estar muerto. Entonces, aprovéchalo. Creo que es justo cuando tenemos que traer una comunicación clarísima.
Y si no, el testador, si no lo comienza a preguntar, yo cuando menos, yo sí soy muy preguntón y comienzo a rascarle a la gente para decirle, a ver, ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Para tratar de motivar un poquitito que la gente comience a darle vueltas al asunto, ¿no? Y entonces ahí comienzan a salir los detalles muy interesantes. Claro, Así es. y precisamente era el tema, ¿no? De que vemos tanto mala información en los programas, en las novelas, en esto, en lo otro. Entonces vemos que realmente no es como tal. Los invitamos a que se acerquen a su notario de confianza, que mejor sea la notaría número 10, pero a partir de octubre, ¿verdad? Porque ahora estamos saturados. ¿Algo más que quieras agregar? Oye, los testamentos de ahorita, bueno, los compacté para el ratito. Pues realmente tenemos muchas dudas aún, pero pues bueno, el tiempo también va muy rápido. El programa ya tenemos poco tiempo. Nada más para recordar, este testamento se puede modificar cada cuánto. ¿Hay alguna fecha en específico? ¿Cuántas veces al año? Las que quiera, las que quiera. Debo hacer alusión a un cliente al que quise mucho. Fue mi hit de hits. Era un abogado, paz descanse, pero llegó a hacer en un mes más de 12 testamentos. En un mes. Ya para ahí se irán imaginando qué clase de sucesión venía y lo que son las cosas. Hoy por hoy la sucesión planchadísima, súper suavecito se fue todo. Okay. Afortunadamente para su buen descanso, todo tranquilo. Todo en orden. Sí. Qué bien, Eric. Pues, ¿algún comentario previo ya para terminar la sesión del día de hoy? Caray, no, yo nada más incitarlos a que hagan su testamento, prevean para después de la muerte. Muchas gracias, nos vemos próximamente. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.